Muy amados, qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Saludo a toda la iglesia del Señor Jesucristo, que en estos momentos hacemos punto de contacto para hablar de gracia y del apostolado que le fue dado al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. El apóstol Pablo dijo en primera carta a Timoteo 2:7 que para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y en esto no miento, y maestro de los gentiles. Quiere decir, hermano, que si usted es gentil y usted es parte de la iglesia de Jesucristo hoy en día, usted tiene un solo apóstol, un solo maestro y un solo predicador, que es el apóstol Pablo. Y las evidencias las tenemos, porque él puso el fundamento. En primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, él dice: yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento, hermanos? La gracia. Pero, ¿cuál es ese fundamento de la gracia? Jesucristo el resucitado. Por eso es que Él nos enseña y nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 4, que nosotros, por la muerte del cuerpo de Cristo, que se llamó Jesús de Nazaret, nosotros estamos libres de la ley de Moisés, y para que ya no seamos del que murió, sino del que resucitó de los muertos. ¿Y cómo se llama el que resucitó de los muertos? Fácil: Jesucristo el resucitado. Esa manifestación de Dios ya en toda su majestad, Jesucristo. Por eso fue que el apóstol Pablo también dice en Romanos capítulo 9, verso 5, que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, ese es el fundamento, Jesucristo el resucitado. Nosotros no conocemos a Cristo antes de la cruz, porque si nosotros conociéramos a Cristo antes de la cruz, en este ministerio nosotros estaríamos errando al blanco, porque estuviésemos imitando a un hombre judío, porque Cristo en los días de su carne fue judío 100%, y él practicó la ley de Moisés, y él practicó una religión que se llama el judaísmo, y él pensaba, caminaba y hablaba y actuaba como un judío. Le voy a poner un ejemplo. Una vez vino una mujer, más que todo, sirofenicia, que quería que él la sanara. Y cuando ella se le acercó a él, le dijo: Señor, sáname, mira que tengo este problema. Y él le dijo: no es justo que se le dé la comida de los hijos a los perros. Él la llamó perra. ¿Por qué? Porque así era como el judío trataba al gentil. Por eso es que cuando él va a la cruz y resucita, dice que de ambos pueblos hizo uno solo, tanto del judío como del gentil, para hacer de esos dos pueblos un solo y nuevo hombre, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que ahora, después de la cruz, no hay judío ni gentil en cuanto al pacto, pero en cuanto a la carne nuestra, a nuestra carne sí. Yo tengo mi nacionalidad terrenal, yo no soy judío, por lo tanto usted tampoco es judío si me escucha. Y si hay un judío que me escucha, pues mire, está bienvenido para que entre al pacto de la gracia, para que entre y se someta al apostolado del apóstol Pablo. Amados, en este día yo quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso, y es que Dios nos eligió a nosotros. Dios es el que elige a la iglesia, y no la iglesia elige a Dios. Porque fíjese que en el mundo religioso, tanto en el protestante evangélico como el católico, se enseña que el hombre es el que escoge a Dios, que el hombre tiene la facultad, o es decir, tiene el libre albedrío o el libre escoger de decirle sí a Dios o decirle no, de recibir su sacrificio o rechazarlo. Pero vamos a ver
Ese es el punto de vista de la religión. Pero vamos a ver desde el punto de vista del apóstol Pablo, del perito arquitecto, al que se le reveló el mensaje de la salvación para nosotros. Porque recuérdate que él fue el que dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea que esta información nos salva de la información incorrecta, de la previa, de toda esa cúmulo de mal conocimiento que se nos ha sido dado por nuestros padres y a ellos por sus padres y por la llamada iglesia y los líderes pseudocristianos, porque son más judíos que cristianos, que han sometido a la iglesia a esclavitud. Pero le damos gracias a Dios porque hay una libertad gloriosa que está en el evangelio y que Dios nos los ha revelado. Perdón, y que el apóstol Pablo fue fiel al ministerio que se le había dado. Entonces, hermanos, vamos a ver quién escoge a quién. Si la iglesia escogió a Dios o si Cristo escogió a la iglesia. Sí, porque imagínate, ahora todo el mundo saca el pecho y dice, mira, yo escogí servir a Dios. Hay gente, yo he oído, hay gente que dice, mira, yo levanté la mano porque yo acepté, porque a mí me dijeron que Cristo era mi única esperanza y mi única solución, y ahí yo acepté. Por lo tanto, yo fui el que acepté a Dios. Vamos a ver si es así. Vamos a ver lo que el apóstol, el apóstol Pablo dice. Efesios capítulo 1, verso 3, vamos al fundamento, vamos ahí a la estructura, vamos al cimiento de la iglesia. Vamos a esa raíz donde la iglesia está cimentada. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Esto es muy importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermano, ya ahí es una primicia para que usted vea que Él nos bendijo primero. Dice que nos bendijo. O sea, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. O sea, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ahí lo dice, en los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. Mire el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted sabe que la religión no sabe entender esto. O si lo entiende a medias. Aquí claramente el apóstol Pablo dice que Él nos escogió en Cristo. ¿Y cuándo fue eso? Hermano Adolfo, aquí lo dice, antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Antes de la fundación del mundo. Antes de que todas las cosas fueran creadas. Las visibles, ¿no? Las que vemos. Antes de todo, de que todas esas cosas fueron creadas, la iglesia de Jesucristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, que somos cada uno de nosotros, fuimos escogidos en Él. ¿Qué significa la palabra escogido? Selectos. Fuimos señalados por Él. Fuimos señalados, selectos de Él. Y ahí dice para un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo Él es que logró presentarnos a nosotros santos y sin mancha delante de Él? Por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, por medio de Él haberse hecho Cordero Inmaculado. Fíjese que la ley de Moisés, que era una sombra, como lo hemos tratado anteriormente, para que el pueblo pudiera ser cubierto de sus pecados, no quitarles el pecado, anualmente había que sacrificar un cordero. Y tenía que ser perfecto, no podía tener mancha, no podía tener ningún defecto físico, todas sus patitas bien formaditas, sus orejitas. Tenía que ser
un cordero perfecto. Y al cordero lo ponían en el altar según como había establecido la ley, la sombra, de sacrificarlo, derramar su sangre, y al derramar su sangre Dios aceptaba el sacrificio y el pueblo era cubierto de sus pecados por un año. Pero no lo podía presentar santos y sin mancha. Pero aquí dice el apóstol que él nos escogió en Cristo, para ser santos y sin mancha. Y eso lo logró con el sacrificio vicario de él. Es triste y lamentablemente decirlo, pero por causa de la religión y de los líderes pseudo cristianos y católicos que le han ocultado la verdad al pueblo, la gente no puede disfrutar del beneficio de la sangre del sacrificio de Cristo. Parece que ya me salí del tema porque estoy hablando de quién nos escogió, pero es que esto va junto. Él nos escogió con un propósito, para ser santos y sin mancha delante de Él. Vamos a seguir leyendo en este libro, en Efesios capítulo 1, verso 5. Mire cómo habla el apóstol Pablo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira la ciencia con la que el apóstol Pablo nos habla. Primero él nos dice que él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y en esa bendición espiritual hay dos términos que el apóstol Pablo usa: escogidos, como lo vimos en el verso anterior, y ahora nos habla de predestinados. ¿Sabe lo que significa predestinados? Significa ya de antemano, apartar a alguien para un propósito. Entonces el apóstol Pablo dice que él usó un medio, el amor. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo adoptados hijos suyos? ¿Estará hablando él del espíritu nuestro, del espíritu hijo de cada uno de nosotros? Porque eso le pertenece a Dios. Siempre le ha pertenecido y siempre le va a pertenecer. No, está hablando del cuerpo de nosotros. Porque recuérdense que el cuerpo de nosotros fue el que fue adoptado como hijo. Porque el espíritu, ¿dónde vive el espíritu tuyo y mío? Vive en un cuerpo de carne. Pero para él tomar posesión de lo que se había perdido en Adán, porque el cuerpo nuestro se perdió en Adán. ¿Sabe por qué se perdió en Adán? Porque al Adán haber desobedecido, el cuerpo nuestro se llenó de insuficiencias. Todo el cuerpo de nosotros recibió todo el engaño y toda como el género caído de Adán. Entonces, ahí quedó el género caído en la carne de nosotros. Entonces, Él nos predestina en amor para adoptar el cuerpo de nosotros, para que ahora el cuerpo de nosotros, tanto el espíritu nuestro, que siempre ha sido de Él, y el cuerpo, son una unidad y son de Él. Entonces, hermano, ¿quién es el que escoge? ¿A quién? ¿Dios escoge a la iglesia o la iglesia escoge a Dios? Sí, porque imagínense, nosotros tenemos muchos versos para hablar de la predestinación y de la elección. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 29. Mire lo que dice. Y sabemos, 29, porque a los que antes conoció. Hermano, esto de escoger y de predestinación y que nosotros seamos miembros del cuerpo de Cristo, esto es un plan desde mucho tiempo
Dice que Él nos conoció primero. Él conoció a sus hijos primero. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire la ciencia. Dice Pablo que antes de predestinarnos, nos conoció y de ahí nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está la santidad. Al usted haber sido hecho a la imagen y semejanza de su Hijo, ahí es donde usted está puro y sin mancha delante de Él. Porque en espíritu, Él se unió a nuestro espíritu. Entonces dice que el que se une al Señor, ya un espíritu es con Él. Entonces nuestro espíritu y el espíritu de Cristo son uno. Entonces ahí está la santidad completa. Toda la santidad de Dios. Y todo lo que es Cristo, Dios, está en nuestro espíritu. Por eso es que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir leyendo en el verso 30. Y a los que predestinó, a nosotros, a estos también llamó. Fíjese que Dios nos tenía el compromiso de llamar a todos sus hijos. Por eso es que todas esas campañas evangelísticas que se hacen de liberación y sanidad divina, y venga, que Cristo te está esperando, que Cristo está aquí y Él está tocando a tu puerta, que Él, entonces ellos, cuando hacen esa campaña, obligan a las masas y recibe a Cristo. Esta puede ser tu última oportunidad. Ellos usan mecanismos carnales y Dios no necesita nada de eso. Ellos quieren ayudar a Dios y entonces lo que hacen es que meten a la gente a la iglesia, los hacen que se conviertan emocionalmente y entonces entran cualquier persona a la iglesia. Claro, porque si me usan a mí un mecanismo donde me dicen, hermano, amigo, si usted sale aquí sin aceptar a Cristo y allá afuera lo agarra una bala perdida, perdió la oportunidad y se va al infierno. Y esos son los llamamientos que ellos hacen. Y los púlpitos se llenan, muchachos, la gente pasa gritando y llorando, ay, sí, yo acepto a Cristo, me arrepiento, sí, yo quiero ser salvo. Entonces, ahí ellos anotan y dicen, mira, hermano, ¿cuántas almas salvamos para Cristo? Ellos salvan las almas para Cristo. ¿Cuántas almas salvamos, hermano tesorero o hermano Ujier? Pues en el ala mío hubieron como 100. ¡Wow! 100 almas para Cristo. Y le preguntan al otro, ¿y allá cuántos se salvaron, hermano? Luego allá se salvaron como 90. ¡Wow! 190 para Cristo. Salvamos 190 almas. Pero aquí dice que Dios no necesita eso. Que Él dice que a los que predestinó, a estos también llamó. El llamado nuestro es que Él nos llama. El Padre nos llama. ¿No ves que tú eres lo más hermoso y lo más especial para Dios? Tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres un miembro activo de la iglesia de Jesucristo. Y Cristo mora en ti. Entonces tú eres bien especial para Dios. Tú eres su habitación celestial. Tú eres la luz inaccesible donde Él habita, donde nadie puede ver a Dios dentro, pero visiblemente, externamente lo ve a través de nosotros, a través de la iglesia. Esa es la función de la iglesia en la tierra. No es de estar recaudando fondos para, mira, pro templo, que vamos a comprar un templo bien grande y vamos a hacer un templazo tremendo donde, qué bueno, muy bien, pero eso no es el objetivo. O que están, mira, que vamos a ofrenda pro misionero, vamos a mandar misioneros, vamos a hacer esto, y están solo recaudando dinero y recaudando dinero y recaudando dinero. Yo no sé qué hacen el dinero, porque nunca lo invierten en lo que dice que iban a hacer. Pero, mis amados hermanos, aquí dice claramente que usted es la iglesia de Jesucristo y que usted fue predestinado, primero escogido, predestinado para ser santo y sin mancha
y después igualito a Jesucristo, que es, imagínate, Dios mismo en ti, y también Él te llamó, y a los que llamó, dice, a estos también justificó en la justicia de Él. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que ya no estamos bajo la justicia del uno solo, que era Adán, sino en la justicia del uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Perdón, en la transgresión de Adán. En la transgresión del uno solo, de Adán. Ya no estamos en esa transgresión. Él la quitó, sino en la justicia del uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, si Dios por quién, por la iglesia, ¿verdad que sí? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo aquí habla colectivamente, hermano. Eso es lo que me encanta del apóstol Pablo. Pablo en sí no habla individualmente a la iglesia, sino colectivamente, en grupo, en unidad. ¿No ve que Dios está encargado de todos los miembros de su iglesia? Él cuida del pie, Él cuida de la mano, Él cuida del corazón, Él cuida del hígado, Él cuida de los riñones. Te estoy hablando, ¿verdad? Poniendo un ejemplo físico. Pero así es que Él cuida de la iglesia. Pablo dice, no todos son ojos, no todos son nariz, no todos son dedos, no todos son brazos, pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Pero el pensamiento que yo quería tratar con ustedes, que es un consejo paulino, es que Él escoge a su iglesia, no el hombre escoge no la iglesia escoge a Cristo. Ese libre albedrío es una mentira, carnal. Es una maldición con todo su peso. Enseñarle al hombre o a la mujer que ellos pueden escoger a Dios y que ellos son los que tienen que escoger, y los que han escogido a Dios, es una falta de respeto. ¿Sabe por qué? Porque es como ellos creen que ellos fueron, entonces quiere decir que también ellos lo pueden dejar. Y en cualquier momento se sienten alejados de Dios. ¿Lo ve que eso es lo que ellos forman en su mente? Y usted ve las notas, usted los encuentra, hermano, ¿cómo está? Aquí un poquito frío, hermano. ¿Pero qué te pasa? Es que he dejado de ir a la iglesia. Sí. ¿Y qué pasa? No, he dejado de orar, tú sabes que como viven por obras, como viven por lo que hacen, no viven por lo que Cristo hizo. No viven por fe. Porque la fe se nos fue dada, escrita, y ahora revelada por la palabra que está en nuestra mente, en nuestro corazón. En el viejo pacto todo se escribió en tabla de la ley. En el nuevo pacto dice, y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Entonces aquí las tenemos. Entonces, mis amados hermanos, dice aquí que Él nos escogió y nos predestinó. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 1. Hay algo ahí que dice el apóstol Pablo muy bonito. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a empezar desde el verso 22. Dice, desde el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Tú sabes que hay personas que cuando oyen y dicen, oh, Dios es el que elige nuevamente y predestina a unos, ya luego entra el pensamiento carnal. Pastor, entonces quiere decir que hay otro grupo que Él no eligió ni predestinó. Rápidamente ellos hacen como necio a Dios. Usted sabe, como que Dios se equivoca y dice, no puede ser así, Dios es un Dios de amor. Dios es Dios soberano. Y mientras el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no entendamos eso, que Él es soberano y que la voluntad de Él es la que se va a cumplir, queramos nosotros o no la querramos, no vamos a entender a Dios. La gente quiere entender a Dios desde el punto de vista religioso. No lo entiende desde el punto de vista científico de gracia, en la ciencia. Hay que conocer a Dios conforme a Pablo.
Tú no puedes conocer a Dios conforme a Pedro, conforme a Juan o a Santiago, o conforme a los líderes religiosos de hoy en día, porque ellos te llevan, te engañan. Ellos, olvídate, ellos quieren entender a Dios desde el punto de vista humano, como yo lo quiero entender. No es que Dios, bendito, Dios es tan bueno. Dios es bueno, pero también Dios también corrige. No, pero que Dios, tú sabes, a todos por igual. Hermano, aquí en este mundo hay dos simientes. Y así fue que Dios lo destinó así. Hay que respetar a Dios. Mira, pues dice aquí, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahora, ¿de qué mundo aquí? Porque aquí dice el apóstol, sino que lo necio del mundo. O sea, hay un mundo que a los que Dios escogió los llama necios. ¿Sabe cuál es ese mundo? En ese tiempo eran los judíos, porque el mundo que predominaba ahí eran los judíos. Entonces ellos son los que llamaban a los gentiles necios. Pues los necios de ese mundo, porque aquí ya está hablando de los gentiles, pues lo necio de ese mundo, o sea, de que ellos nos llamaban necios, los judíos, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, porque ellos se creían los fuertes, los escogidos. No, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, muchachos. Todos los demás fuera, todos los demás pueblos ellos son perros. Esa gente eso no sirve. Esa gente son despreciados, son herejes, son gente que no valen nada. Así nos tenían. Pues dice Pablo, pues lo necio del mundo fue lo que escogió Dios. ¿Quién escogió? Dios, tú no, ¿verdad? Y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Qué lindo, ¿no? Escoge Dios. Dios es el que escoge. Y lo que no es para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él, ahí está, escucha bien, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién te colocó en Cristo Jesús? Él. Tú no te colocaste, ni yo tampoco. Esto es lo mismo que estamos sentados en los lugares celestiales con él, dice Pablo. Ahora, ¿yo me senté al lado de él? ¿O usted se sentó al lado de él? No, él nos sentó, dice, y nos hizo sentar juntamente con él en los lugares celestiales. O sea, asista a la iglesia de Jesucristo, pero él es el que escoge. Él es el que predestina a la iglesia. Él es el que nos hizo sentar. Y aquí dice, más por él estamos en Cristo. La iglesia está en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mire quién es Cristo para mí y para usted. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Padre, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, aquí todo el plan y el propósito y el que ha hecho las cosas y el que las lleva a cabo y que las finalizó ya y el compromiso de todo de él para sus hijos, para la iglesia, para su cuerpo, para sus escogidos, es de él. Él es el soberano. Él te escogió, él te predestinó, él te llamó, él te justificó para que seas miembro de su cuerpo, para que lo representes, para que seas embajador en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que le digas a los hombres que ya fuimos reconciliados en Cristo.
Hay un verso en Romanos capítulo 9 donde Pablo, perdón hermano, donde Pablo nos habla de mire cómo Pablo nos habla de la elección. Dice aquí el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, verso voy a empezar desde el 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí está hablando de la elección de Jacobo y de Esaú, los dos hijos de Isaac. Dice que ellos dos no habían aún nacido. Este es el ejemplo más hermoso que nos da la Biblia, donde habla cómo Dios elige antes de los niños nacer. Ya él había elegido a uno, porque aquí lo dice, mire, en el verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea que esto no es por obra. Para que el propósito, ahí está la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, conforme a la elección, que es elegir lo mismo que predestinar, lo mismo que escoger. Para que conforme al propósito de la elección, o el propósito de Dios conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y dice, y se le dijo, el mayor, que era Esaú, servirá al menor, a Jacob. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y también aquí nos sigue diciendo el Evangelio glorioso que Dios tiene potestad sobre el barro y que no es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Dice el verso 17 del capítulo 9 de Romanos, porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado